The legend of the vampire actually goes back for centuries, and it exists in some form or another in almost every culture. In fact, some people believe the first vampire story was in the Bible. But for most of us, we imagine vampires lurking in the woods, preying on small towns and villages in those hours between dusk and sunrise. Why did people believe they had so much power, and did they really exist? Criaturas míticas que subsisten alimentándose de la esencia vital en forma de sangre de los vivos. Yo soy Jamaica. Y yo soy Sana. Y esta es otra historia. Bienvenidos. Jamaica. Esta mañana estaba chismoseando Twitter, ¿no? Tú sabes, lo usual. Y entonces leí como una reflexión así que decía que es muy complicado poder entender quién, qué o cómo es Dios. Porque Dios está en una línea eterna, infinita, ¿sí me entiendes? Sin límites, ilimitada. Sí, ilimitada, sin límite. Y nosotros, en esta manifestación en la que estamos, en este planeta, en esta dimensión, somos temporales. Ajá. Entonces el man se ponía a hacer como un recorrido así súper breve. Cuando explota el sol, cuando se forman los universos, cuando empiezan a habitarse, cuando empieza a haber vida en este planeta, cuando empieza como la carrera del Homo sapiens, que somos nosotros, los, ¿cómo es que les dicen? Postdiluvianos. Y nosotros, o sea, y toda esa civilización y toda esa evolución hasta nosotros. Ok, sí. Que en este momento estamos viviendo alrededor de 72 años promedio, la persona, supuestamente. 72. Ajá. No, ese número cómo ha bajado. Somos una microcapsulita y eso no es nada, eso no es ni siquiera significativo a todo lo que ha pasado para que estemos acá, ¿sí pillas? Sí. Entonces, que poder entender todo lo que es más allá, o sea, si no podemos entender eso que es nuestra existencia como nuestro origen, querer entender lo que está más allá de eso, pues es más gonorrea. E imposible. No, sí te entiendo. Yo, o sea, comparto lo que estás diciendo y yo lo veo como para entender ese tipo de cosas de eternas y del universo y no sé qué. Yo lo llevo mucho al cómic, a lo que Ajá. es, ponle tú, el universo Marvel, que es el que está más pegado. Está pegado. Y para mí la forma de, como yo lo veo y como yo lo entiendo, que te lo quiero compartir y a nuestros amigos, ¿tú te acuerdas de la película de los Eternals? Oh, de las últimas que salió, De sí. las últimas que salieron. Bueno, cada una de esas personas puede llegar a ser tomada como un dios por lo que es, digamos, eterna, ya. Y también, ¿te acuerdas de los seres estos que salen en What If? Sí. Que al principio de la serie sale como un cabezón hablando de, no, yo veo las diferentes opciones que pasan y no sé qué. Ajá, como el gran observador. Exacto. Bueno, en la historia de Marvel de los cómics existe como que una tribu, o sea, son varios de estos personajes que cuidan y que velan y que ven sobre universos, marica. O sea, cada uno está como con un universo. Entonces imagínate cuántos universos no habrán y que deben haber personas encima de esos seres y deben haber, o sea, tiene que haber alguien que... Y tiene que tener un jefe y el jefe del jefe. Exacto. Y el jefe del jefe. Exacto. Entonces, digamos, nosotros que somos, marica, lo más pequeño que puede, uno de los más pequeños que puede ser nuestra mentalidad. Nosotros no estamos preparados para entender esas vainas, No, marica. pues imagínate las personas que son así como yo, por mí, yo me muero. No, imagínate tú las dimensiones, las proporciones. Sí, es fuerte. Y así como hay seres eternos y que están viendo universos y no sé qué, obviamente en otras partes del universo, marica, tiene que haber vida también. Ya. Sí, otro tipo de seres. Otro tipo de seres. Como hemos hablado nosotros también, que incluso dentro de nuestra propia tierra
pueden que existan En otros nuestro seres. vecindario, amiguitos. Bueno, no, depende. Porque estos seres son súper clasudos, súper, ¿cómo es que se dice? Clasistas. Clasistas. Sí. Bueno, así es como nos los han pintado, ¿no? Eso dicen, sí. Hay teorías, Teorías, amigos. Hay teorías. Hoy vamos a hablar de los vampiros. Parece una culebra ahí. Pero como más hacen con sus colmillos. Vamos a hablar de las paletas Drácula. Ey, marica, las paletas Drácula. ¿Tú sabes cuál es la paleta Drácula? Sí, Eso sí sí sé lo cuál sabes. es. Sí, claro. Esas traían, yo no sé si las que venden ahorita las traigan porque, no sé. Unos muñecos, unos monstruos coleccionables que uno los echaba en agua y se crecían un poquito. Uy, a mí me encantaba coleccionar esos, marica. Y cogía como una pecera que mi mamá tenía, pero de matera, ¿sí? Sí. Y entonces yo la tenía desocupada y yo la cogía y la llenaba de agua y echaba mis morracos. Y mi mamá se daba cuenta, iba y me lo sacaba y botaba, o usaba el agua. Y yo, mi mamá me volvió a sacar los muñecos. Y iba, cogía la... Y bueno. Entonces vamos a hablar. Solo quería contar el chiste. Sí, no, es que yo nunca, no tuve la dicha, que muchos tuvieron de niños de comer esas paletas. Pero- Y vi que en las redes sociales, creo que fue este año, Sí. que estaban más pegadas y todo el mundo consumiendo esa vuelta. Es por la maña y por lo que significa, porque hay paletas más ricas, la verdad. Bueno, y comenzamos, Jamaica, a hablar de nuestros otros amigos, porque todos son amigos de esta casa. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los vampiros, estos seres místicos, mitológicos, Misteriosos, misteriosos. sádicos. Y que se hicieron populares gracias a las películas, ¿no? Y a las historias. Y todo el mundo empezó Pues sí, como a todo. interesarse. Como todo, son chismecitos que van y vienen, enfermedades que no entienden, así, cositas así, como así que este man entonces cogió y le clavó el colmillo a esta vieja. Así. Imagínate que los primeros registros que se tienen de la palabra, ojo, de la palabra vampiro como tal, en inglés, o sea, la palabra vampire en inglés, data de 1688. Ajá. Y como no se tiene un dato exacto de cuándo fue que se empezó a usar, y también no hay como que un significado, no se le da un significado propio a la palabra, Sí. entonces eso da a entender de que la gente como que lo usaba regularmente. O sea, no crearon la palabra con el fin de, sino como a respuesta de. Exacto, sí, algo así. En francés, la palabra vampiro en francés se tiene data que fue en 1693 y fue relacionado con unos casos, o sea, como que historias que venían del este de Europa. En Austria, en 1718, se dieron cuenta de que había gente que estaba sacando los cadáveres y estaban, entre comillas, matando vampiros. O sea, ya estaban como que encontrando cuerpos con muestras como what que están haciendo, que creo que ya les clavaban o estaban retorcidos. Sí, las cabezas, Sí, y que también a veces con piedras adentro. sí, para que no se levantaran. Ajá, Sí. imagínate. ¿Qué tal que una de esas que se encontraran así que estaban como retorcidos con la cabeza fuera una persona que no estaba muerta, sino que le había pasado alguna otra cosa y estaba desmayada? Y se quería ir a salir. Yo apenas se me enteré de eso, cuando yo me enteré, yo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya. Siempre. No, hasta ya tampoco. Y también encontraron unos informes, marica, en 1725, entre 1725 y 1732, en los cuales esos informes hablaban precisamente de que había gente que estaba sacando cuerpos, estaban supuestamente matando vampiros. Y a estos informes, marica, les hicieron como que full publicidad, se comentaron bastante, y ahí fue cuando ya se tiene data de que se empezó a regar la palabra a los demás países y a los demás idiomas. Se corrió la voz. Sí. Imagínate. Y el origen como que más veraz, en el que todas las personas llegaron a un común acuerdo de que es el más creíble de dónde viene la palabra vampiro, vampire en inglés, es del serbio
vampir. Serbio. Sí, del serbio. Para mí tiene sentido de que sea una palabra serbia porque Serbia hoy actualmente ¿Qué es? está entre Rumania, Hungría y Grecia. Antes por esos lados y cerquita de Polonia. Antes por esos lados quedaba Transilvania y toda esa vaina, todos esos países. Oh, Ya, de ahí ya es donde vienen entendí. toda Sí, no la sabía historia. no sabía eso, ya entendí. Ahora todo tiene sentido. Aquí lo busqué rápido. Transilvania queda en Rumania. Y Rumania está ahí pegadito. Y Rumania está ahí pegadito, sí, claro. Mira que folclóricamente hablando, o sea, folclóricamente es... Lo Folclóricamente. tradicional, lo cultural, lo arraigado al pueblo. Sí, las historias que echan los abuelos y las Ajá. abuelas, algo así. En el folclore, marica, es muy difícil hacer una sola descripción de lo que es el vampiro, como tal, como lo conocemos. Uf, claro. Porque como habían tantas historias, los describían de diferentes formas, entonces no había como que una sola forma de que sea un vampiro. Es como el tamal. El tamal en Bogotá, el tamal en el Tolima, el tamal en Boyacá, el tamal en las zonas costeras, el tamal en Venezuela, el tamal en todo lado es diferente. El tamal en México, Sí, también es todos son tamales diferente. diferentes, pero se les dice tamal. Ah. Pero lo que sí tenían en común era que tenían una apariencia hinchada, o sea, pálido, tenían una apariencia hinchada y también tenían un color rojizo. Ajá, sí, yo había escuchado eso. Y en algunos casos tenían también partes del cuerpo en púrpura. Como si hubiesen estado engangrenados. Yo lo veo, marica, como marica, cuando están muertos, pues se hacen coágulos de sangre, entonces por eso, Ok, oh, ya ese entendí. color púrpura ya. Sí. Bueno, así también, de hecho, sí. Ajá. Y la gente creía de que esos colores rojizos y el púrpura en particular eran porque habían comido sangre recientemente, entonces por eso tenían esa tonalidad. Oh, por Dios. Mira que dentro del folclore ellos tienen sus formas de cómo nacen estos seres. ¿Cómo nacen? Mira, hay varias, O sea, sí, varias ¿cuáles? formas, ¿ya? ¿Cuáles hay, mejor dicho? En la tradición eslava y china se creía de que cuando un animal saltaba por encima de un cadáver, en particular un perro, se convertiría en un muerto viviente. Ah, qué bobada, weón. O sea, como si te paras de la cama y pisas al gato, él se convierte en zombie y te come. También dentro de la tradición eslava y china se creía que si tenías una cortada y esta cortada no era tratada con agua hirviendo Oh my god, ay. y se moría, te convertía Te también convertías en vampiro. en un muerto viviente, sí. Un muerto viviente, digamos, vampiro. En ese ser, en ese ser. monstruo. Epa, sí. Ahí fue, listo. Ese también está re bobo, parce. Dentro del folclore ruso, Esos ellos están locos. ya empiezan como que a encajarlo en el perfil de lo que nosotros conocemos como vampiro. Y entonces ellos dicen de que los vampiros son brujas o hechiceros que rechazaban a la iglesia ortodoxa. Entonces que cuando estos brujos o hechiceros se morían, pues se convertían en estos seres. Ahí ya podemos ver la influencia del pensamiento religioso en la sociedad. También, sí. En la cultura rusa. Y encontré una que es chévere, pero es algo enredadita. Dentro del folclore albanés, los vampiros le dicen dampir. ¿Listo? Entonces, el dampir es el hijo de un ser que se llama Carcansol Ujú. con un humano. O de un ser que se llama Lugat con un humano. Ya. Ok. Entonces, el Carcansol es un licántropo. Es como si fuese un hombre lobo, como un hombre oso. Sí, un hombre lobo. Exacto. ¿Listo? Entonces, cuando este ser tiene un hijo, sí. Culea con el hijo. No, culea con un humano. Con un humano. Entonces tienen al dampir Al que es el dampir. vampiro. Ok, Listo. listo. Y la otra forma. Y la otra forma es el Lugat, Ajá. que es como un fantasma, es un ser invisible. Listo, cuando este Lugat se come al humano. se come al humano, tiene al dampir, que es el vampiro. Que es al dampir. Y la única forma de matar al Lugat, que es como un vampiro, es como un ser invisible que nadie lo ve, Ajá. solamente lo puede matar el dampir. El hijo. El hijo, exacto. Dampir, esa palabra me suena como de la realeza. Bueno.
Dampir suena como a vampiro también. Sí, Vampir, sí. vaina así. Entonces, esas son las formas en las que folclóricamente se cree que nacen o se crean los vampiros. Ya, y curiosamente, marica, en Albania, Dampiraj, que viene de Sí. Dampir, es un apellido que todavía se usa hoy en día, marica. Ah, Es interesante, ¿no? o sea que sí hay como un linaje de su apellido. Sí, sí hay un linaje que se puede Rastrear. rastrear eso hasta la época esta. Bueno, quién sabe qué pasó, es que esas épocas eran también más videosas, la gente era como... Imagínate en esa época los gatos que no tienen pelo. Los gatos que no tienen pelo son unos extraterrestres, man. Qué bichos horribles. No. Me perdonan los amantes de los gatos me parecen hermosos, pero ese bicho, uy, no. Vi un video, marica, donde el gato está sentado así de espaldas al dueño y el man le toca donde comienza la cola. Sí, El man la toca ahí, tácata, y como que se le arruga toda la piel. como y cuando se erizan. Sí, que ellos como se les cuando se para el erizan. pelito. Marica, se le pone como cuando uno se le cierra la frente así, se le pone ese poco de pellejo ahí, no, maluco, no, marica, no me gustan esos gatos. A mí me va a pesar porque ellos deben estar en tierra caliente, no tienen pelito. Yo he visto gente que los tiene en clima frío con bufanda y con Ay, no chaqueta. sean tan payasos, parce. La gente lo que hacen, llegamos a unos niveles muy ásperos de estupidez solo para complacer esas necesidades culas. Si estás en la ciudad, pues compra compra. Coño. Adopta un gatito con pelo y le das a él, o sea, sí, en vez de adoptar uno que no tiene pelo y comprarle un saco. En fin. Hay gente que, en defensa, hay gente que ama a esos gatos. A mí no. Sí, no, es que yo no estoy diciendo que son feos, yo estoy diciendo que maduren. Bueno, continúa. Los vampiros, marica, hoy en día los han clasificado de varias formas ya. Ajá. Hay un vampiro que es con características que es un campesino de Europa del Este, que era un cadáver, que era así todo como un zombie más o menos. Era más zombie, sí. Exacto, todo malucongo. Y hay otro que es el que ya se utiliza más para las películas, que es la aristócrata. No, Traca. Aristócrata. Sí. ese que es, es seductor, corrupto, poderoso, así, que tiene el dinero y no sé qué. El Lord, Exacto, entonces esas son el Duque. dos clases de vampiros que se tienen, que se han tomado de ahora de la actualidad. También dieron otra calificación que hay dos tipos de vampiros, uno sanguinario y uno psíquico. Sí, El sanguinario es el que nosotros conocemos, el chupasangre, el rebelde, el robusto, así a lo mal. Edward Coyne. ¿Cuál? Edward Coyne, el de esta película de vampiros que ¿El se de me olvidó. Crepúsculo? Ajá. Oh my God. O Tom Cruise. Bueno. Y la otra clase son los vampiros psíquicos. Esos vampiros psíquicos eran los que se encontraban más en las narraciones, en los cuentos, en las historias antiguas, porque estos son los que te roban el alma, los que sientes que te quitan así la vida, Sí. que te roban la esencia y que te dejan así en un lugar X, como si estuviesen en otro mundo. En el limbo, Exacto. en la nada. Y dentro de las historias, estos vampiros, los psíquicos, son los que van en búsqueda de niños, porque antes no es como hoy que cualquier persona, no sé qué, antes los vampiros eran en busca de niños. Porque ¿Antes? Sí, antes. Bueno, Antes. bueno, eso estamos hablando de Antes. historia, entonces estamos hablando de antes. Desde el principio, los vampiros han ido por niños. Bueno, eso está mucho mejor, sí, tienes toda la razón. De hecho, ahorita los que están pegados son los psíquicos, ¿no? Hay mucha información en redes acerca de los vampiros energéticos. Sí. Son los mismos. Pues son los que hoy en día se llaman así, ¿no? Igual, corrígeme si estoy equivocado, pero he escuchado de que hay personas que son como vampiros energéticos, porque son esas personas
que ponle tú estás en el trabajo y tú llegas con súper buena energía y tal, y estás trabajando, pam, 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 y todo el mundo está concentrado, todo el mundo está contento. Llega el que Y te de drena, pronto o llega la esta que te persona, drena. exacto, y ¡fum! Como que se chupa esa energía y entonces ya tú entras como que en raya y quieres pelear con todo el mundo y estás Sí, como que tan, tan, tan. sí, Sí, es cierto que es así. sí. Ah. Bueno, vamos a nuestros vampiros antiguos. Sí, sí, sí. Mira que la primera referencia que se tiene de historias de vampiros es en la antigua Mesopotamia hace aproximadamente 5.000 años. Ojo, esos son los primeros registros que existen de los que hay información. No significan que sean los Exacto. primeros que existieron en realidad. Oye, Voy a dejar esto por acá. No, de hecho, ese apunte, marica, lo tenía aquí, no sabía en qué momento darlo, pero no, Es vale, que tú me lo pegaste. pasaste. Estás Ey, pillando. sí, 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 sí. Y en estas historias se comenta la historia de Lilitu, un demonio nocturno que secuestraba y devoraba bebés. Y Lilitu fue convertido en Lilith por los judíos que vivieron en Babilonia. ¿Quieres comentar algo de la historia? Por supuesto que Ok, quiero comentar algo hágale. de historia. Lilith es la misma Lilith. Lilith Exactamente. es la primera mujer de Adán. Ellos fueron creados los dos par con par. O sea, como que cada uno en una mesa de quirófano. ¿Sí me entiendes? Sí. Iguales, incluso hasta en anatomía somos iguales a los hombres. Perdón que me meta. Ah, pero bueno, o sea, los dos fueron. Pero entonces a Lilith la engañaron, parce. Así de sencillo. Entonces después dijeron como, ay no, marica, pero de todas formas tenemos que llevar a cabo este plan, ¿qué vamos a hacer? Y de la información de Adán sacaron como un clon, que es Eva, ¿sí o qué? Algo así. Y que es más dócil. No es más dócil, ¿Cómo es la palabra? no, eso no es No, así. no, La no. sacaron a su, como por decirlo entre comillas, a su imagen y semejanza. ¿Por qué la sacaron de él y no hicieron otra igual como Lilith, por ejemplo? A la que le pudieron haber puesto de nombre de Eva también, no importaba. Porque necesitaban el convencimiento que tenía Adán. O sea, Adán sí estaba preparado para su misión, entre comillas. Lilith no. Y Lilith dijo, no, la chimba. No, o Y sea, Lilith dijo, no, así no van a hacer las es cosas. que, Y Adán dijo, no, yo voy para adelante con el plan. Entonces, para sacarle ese entusiasmo que tenía Adán, fue que le sacaron información de su ADN, no de su costilla. Y crearon a Eva. sí, pero a lo que está intentando decir es que los libros de historia dicen de que efectivamente sacaron a Eva de Adán porque necesitaban una mujer que fuese más, que no fuese tan rebelde como lo era Lilith. A eso era lo que me refería. No estoy insinuando ni diciendo de que las mujeres son más débiles que el hombre ni nada por el estilo, No, yo sino tampoco que estoy hablando de eso. eso es lo que se planteó y está escrito. De hecho, en este momento yo estoy contando y narrando otra historia completamente a la que se sabe y a la otra que se empezó a saber hasta hace tan poco, porque en realidad desde que se empezó a masificar internet fue que todo el mundo empezó a conocer y a hablar de Lilith. Antes eran muy pocos los que sabían esa información. ¿Sí me entiendes? Sí. Y aparte de eso, entonces uno lee lo primero y se queda con esa info. Y a veces hay que escarbar un poquito más. Y yo soy experta escarbando. Entonces yo también me he encontrado otro tipo de información. Si me entiendes, donde Eva tuvo como su, o sea, cumplió una parte de su papel, pero ahí fue cuando mordió la manzana. Y dicen que la manzana básicamente era Lilith contándole lo que estaba pasando y que no estaban en el Edén, que estaban en la tierra y que todo era un montaje. Igual, igual La más novela. adelante vamos a hablar de Lilith porque eso se va para largo. Y de Adán y Eva. Sí, sí, ya estamos hablando de vampiros. Lilith. Sí. Entonces Lilith se va y es juzgada por las personas que se adueñaron de la historia como la mamá de los demonios y que se fue por allá y no sé qué, y es la más Sí. malvada de todas las... Eso es pura mierda. Eso es pura mierda. Ella simplemente se salió. Ya. Y hizo su vida. Y en este mundo habían muchas otras criaturas. Ajá. Y se metieron entre todos. Hacían orgías. Con opio. A ver. No, mentiras, ya me callo. Entonces hay muchas cosas que no sabemos que han estado diciendo de Lilith alrededor de los años. Yo solamente estoy diciendo eso. Ya toda dócil ahí. Y me perdonan. No, que va, pero es que es verdad. Y obviamente, como tú dices, más adelante vamos a traer a nuestra queridísima amiga de la casa Lilith. Entonces, Lilith
que fue la primera mujer, que lo que tú comentas, lo que tú dijiste que tuvo hijos con demonios. Uno de los hijos de Lilith con los demonios fueron unos seres que los judíos llaman Lilim, con M al final. Ok, sí. Entonces estos seres Lilim son invisibles y son los que van donde los niños y se les roban la vida, por decirlo así. Y si tienen su cadenita, no los tocan. Exacto, entonces los judíos le ponen collares a los niños en forma de protección contra estos seres, los En los Lilim. Andes, yo no sé si en el norte, pero en los Andes también se tiene mucho esa creencia y de hecho se hacen, perdón, esas manillitas de las chaquiras chiquitas, Mira las que, mostacillas. mira que en la costa a ¿También? los bebés recién nacidos les ponen una pulserita. Le ponen una pulserita Sí. sí, como con cuenquitas, como con Ajá, sí, sí, chaquiritas. sí, la misma. Y son en forma de protección para que las brujas no se los lleven. O para que el mal de ojo. El mal Es de una ojo, sí. protección energética, ¿sí? Exacto, sí. Y esa es una tradición que hoy en día todavía los judíos siguen utilizando. Les ponen collares en forma de protección. En la antigua Grecia tenían una figura mitológica que se llama Lamia. La Lamia era un ser que devoraba a los niños porque le echaron una maldición y cuando le echaron la maldición ella se devoró a sus propios hijos. Entonces quedó pegada ahí con la maña. Exacto. En la antigua Roma encontramos a los Strix o Striga, que eran pájaros mitológicos también con el mal augurio que se alimentaban de carne humana y se tomaban la sangre. O sea, son como los chulos. Más o menos, sí. ¡Ah! O sea que yo he vivido con chulos, con vampiros todo este tiempo. Ah, pues porque por el caño que les he contado, amiguitos, ahí parquean muchos chulos. Y mira, hay otro personaje mitológico dentro de la mitología romana que se llaman los lemures o lame, que son como zombies que son capaces de robarle la vida a alguien que los haya maltratado o que les haya hecho algo malo cuando estuvieron vivos. Ok, sí. O también cuando, es que me parece súper chistoso, marica, ¿Qué? que los lemures o los lames pueden nacer si no les hacen el acto funerario correctamente. O sea que si no se los hacen bien debidito, con todas las reglas, que se levantan estos seres en forma así como de zombie, pum, y van y los matan. De hecho, creo que en la China también, pues no sé si en la China, pero en Asia, cuando vas a hablar de ellos, Sí, cuando hablemos más adelantico de ellos, porque los asiáticos también tienen eso, como que si no los entierras bien, se vuelven vampiros. oh, sí, 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 sí. Las historias de los vampiros se divide como en áreas también. Como así en áreas. Sí, mira, hay historias de cómo nacen los vampiros de forma mitológica en China, Ajá, en Asia, en América, sí. América del Sur, más Ok. particularmente, y en Europa. En Y- Europa es, digamos, el boom porque, entre comillas, se supone que de allá es de donde vienen, de Transilvania y toda esta cuestión. Pues porque fue la información que nos llegó a nosotros más temprana. Exactamente. En China, las primeras historias de vampiro encontraron unos manuscritos escritos por un señor que se llamaba Chi Wu Li en el siglo III antes de Cristo. Y en estos escritos que escribía este señor decía de que los muertos había que dejarlos expuestos al sol por un día completo para evitar que se convirtieran en Qianxi. Para que no olieran a feo. Ya estos seres, los Qianxi, como que Eran los vampiros. eran los vampiros que se metían dentro del cuerpo y ahí pum, era que se separaban en forma de vampiro. Y estos seres, dentro de la mitología china, ellos dicen que tienen el cuerpo está recubierto como de unos vellitos blancos, entonces son como que se ven blancos y tienen las uñas bien, bien largas. Y que estos se resucitan o se levantan en la luna llena. Pero ¿tú qué crees? ¿Que en realidad sí les crecen las uñas y el cabello? ¿O que es lo que dicen de que la piel se seca y por eso se ven más? Bueno, lo que pasa es que como estamos hablando de mitología, marica, yo sí creería de que les crecen como tal las uñas y que se ponen blanco, porque ellos los describen
no como si tuviesen vellitos así los que se te ven a ti o los que se me ven a mí, Sí. sino que se ven blancos, blancos, blancos todos. Como si tuvieran maquillaje blanco, marica. Sí, Así es como los empapados, describen. como pintura, yo creo que más Sí, bien. exacto. Y si tú buscas ilustraciones sobre esto, vas a encontrar a los vampiros, digamos, asiáticos, full blancos, marica. Blanco, blanco. Sí, Incluso más blanco que lo de Crepúsculo. ellos son como escarchados, ellos ya no son ni blancos. Y marica, según las creencias chinas, ellos dicen que las personas tienen dos almas, que tienen un alma superior racional y un alma inferior irracional. Si la persona, digamos, fallece por un accidente o una cuestión así, el alma superior es más fácil de que se vaya y siga su camino o trascienda o siga. Pero si una persona tiene un alma inferior irracional, si ese alma es muy fuerte, como que tiene mucho poder, Sí, hace que el cuerpo se levante. Y se levante en forma de Shanxi, de vampiro. de vampiro. Ok. Exacto. Y los chinos dicen de que son seres nocturnos, que odian el agua y que se combaten con ajo y con sal. Ok, son seres nocturnos. Obviamente son seres nocturnos porque son sensibles a la luz. Son, ¿cómo es que se llama? Fotosensibles. Fotosensibles. Así como yo. Ay, tú, la vampira. No, pero de hecho, no es que los quemen y que los maten y que no pueden ver el sol porque se vuelven ceniza. No, pero en realidad sí les afecta, como que los enferma. Serán como los albinos, no sé. Sí, digamos que lo debilita. Exacto. Y eso hace que la gente lo coge y lo levante para lo más Lo fácil. del ajo, pues el ajo con sal no sé, pero el ajo, bueno, de hecho la sal es un elemento de protección, ¿no? Entonces el ajo también es un elemento de protección y no es como untarle agua de ajo ni nada de eso, es por el olor que emana el ajo. Más adelante vamos a hablar de esto, amiguitos. Ok, sí. Eso sí, yo había escuchado también de que el ajo tiene una sustancia química que es lo que hace que como que se les crucen los cables y les joda el sistema, o sea, los nervios al ser y por eso como que no se puede mover. No. ¿No? No, pues, o sea, lo que yo sé ya más, lo que, no sé, como de mis investigaciones, por decirlo de alguna forma, Sí, sí. es que es por el olor, porque los vampiros funcionan como, al ser bestias, por decirlo de alguna forma, ellos tienen su instinto, así como cuando un perro empieza a babear. Ah, ok. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces el ajo hace que confunda el olor de su presa, por decirlo de alguna forma. Entonces, Ok. de pronto hay al man es cuando o a la vieja, es cuando se le cruzan los cables y como que no entiende qué está pasando por el olor el que emana el ajo. Ok. Y se los desorienta. Exacto. Entonces de Ah, pronto ok. así es la vuelta, sí. Y como son bestias, pues no les gusta el agua. Sí, obvio. Las bestias no se bañan. Bueno, y mira, ya dentro de la misma cultura china, también dicen de que son súper violentos, violan a las mujeres, pueden volar y se convierten en lobos. O sea, son unas máquinas de destrucción. Sí, o sea, severas bestias. En América, Ajá, ya nos vinimos para América. para América, exacto, hablemos de las culturas originarias, más que todo de América Central y América del Sur. Sí. Dentro de estas culturas hay una leyenda de unos murciélagos gigantes que se alimentan de sangre en América del Sur. ¿En América del Sur? Sí, O sea, es como la parte andina. sí, pero esa leyenda es falsa. Ah, ok, es como un Ya. cuentico para niños. Exacto. Hablemos un poco de, o sea, no de la leyenda como tal, sino de dónde puede que venga la leyenda. Ya. Del origen. Sí, de Ajá. por qué se cree de que hay vampiros gigantes y no sé qué, esto y que lo otro. Habían unos vampiros, sí, unos murciélagos, perdón, que sí son grandes, que son aproximadamente de 7 a 10 centímetros. Y esos murciélagos atacan a la gente, a veces sí se les pegan a los animales y le chupan la sangre, y que pueden chupar hasta 30 centímetros cúbicos de sangre de los animales. Ya. Ok. Pero son de 7 a 10 centímetros. Es más o menos, marica, como De hecho, una es tan paloma. grande. Sí. Así más o menos, ya. Pero no es tan grande, o sea, no es Ajá. gigante. Sin embargo, hay evidencias de unos murciélagos gigantes en Venezuela. Oh, sí. Yo eso sí lo había escuchado. Y de esos murciélagos es de donde viene la leyenda de Camazotz, el dios murciélago de la mitología maya.
Bueno, yo guardián creo de que la más... muerte y señor del crepúsculo. Oh my God. Yo creo que, o sea, como que el registro encontrado de los murciélagos de esa mitología que tú dices azteca fue encontrado en Venezuela. Ajá, Igual sí. esos animales, pues, migran. Migran, exacto, Exacto. sí. Entonces puede que un azteca, igual, marica, los aztecas estuvieron regados por mucho área. De pronto vieron el bicho ese y de ahí sacaron la leyenda. Dentro de la mitología azteca se conoce que los vampiros eran del género femenino Oh, y que, sí. sí, Yo no sabía eso. y que se creaban cuando una madre que estaba embarazada Sí. iba a dar a luz y se moría la mamá y se moría el niño. Pero es que ya también se agarra. ¿Cómo así? El drama. Y a estos los aztecas los llamaban cibateos. Sí. Y las víctimas de estos cibateos eran nuevamente los niños. Es que siempre son los niños. Siempre Siempre son han los sido niños, los sí. niños. Y ya después, marica, la historia de los vampiros como tal, digamos, se fueron extendiendo por toda Latinoamérica. Y hay un nombre de el negro cimarrón en México. ¿En México? O el Oh. piuchen de Chile. Esas son como que las dos historias más conocidas de vampiros Aquí en América. aquí en América Latina. Recuerden que también pueden haber otros lugares donde hayan más, pero se les conoce con otros nombres. También puede ser. Sí. Y no hay registros de todos los nombres. O sea, exacto. todavía hace parte mucho de la tradición oral. Ujú. Entonces, Y una cosita que es quería difícil. comentar, perdón que te interrumpa, era que las ofrendas de sangre que ellos hacían a sus dioses, ninguna tenía que ver con vainas de vampiro. solamente eran ofrendas. Eran ofrendas para sus dioses, sí. Tú sabes que esas culturas, marica, hacían muchos sacrificios bien sangrientos de por sí, pero nada de eso tiene que ver con vampirismo ni nada de esas vainas. Porque la sangre es un portal. Entonces, entre más sangre haya, más posibilidades hay. No mentiras. No, sí. Pero sí, obvio, eran sangrientos porque eran sangrientos y eran sangrientos porque también las herramientas que se utilizaban en ese tiempo, pues imagínate cómo cortaban. Bueno, sí. Eso era severo show, eso era como, yo creo que como Tarantino, ponte a pensar. O yo no sé, bueno, en fin. Y ahora saltamos el charco y nos vamos para Europa. Ok, En Europa, marica, las primeras referencias... bueno, ya sí es todo eso famoso. De allá es que viene todo ese tema. Sí, es que viene todo. Pero las primeras referencias que se tienen de muertos que se alimentan de sangre de los vivos se encuentran en el siglo XIV. Mucho después que en China y también después Obvio. que en América. Y si no estoy mal, tiene que ver con reportes que hacían las iglesias. Ajá, sí. El primer caso que se tiene de vampirismo, entre comillas, fue un asesino en serie. Un francés que se llamaba Gilles de Rais. Ajá. Este señor luchó junto a Juana de Arco ¿Él en el fue? siglo XV, sí, Ya. y llegó a ser mariscal de Francia, y el vale se dedicó a la alquimia. Pero el man estaba loquito, ¿no? Bastante. El man reunió en el castillo a varias personas relacionadas con magia negra, porque el man estaba en la búsqueda de la eterna juventud. Y en búsqueda de esto, el man asesinó a cientos de niños. Imagínate. Y la historia de este señor, si la quieren buscar, porque es algo extensa, es como la de Drácula, más o menos. Pero no es Drácula. Pero no es Drácula, Ojo no, ahí, ojo. sí. La historia de este señor es bien macabra y es bien fuerte. El siguiente, que se tiene también, ya este es como que el con el que más se asocia al vampirismo como tal, ¿Cuál? fue el conde rumano Vlad el Empalador, El empalador. ¿Qué monda? hijo de Vlad Dracul. El empalador padre. Y de Vlad Dracul es que viene el nombre de Drácula. Ajá. Ahí ya es donde empieza como la historia registrada más famosa, ¿no? Esa es la más famosa. Esa es la marica. más famosa, sí. Esa y después Edward Cohen. Ese barco. Mira que Dracul supuestamente en rumano significa demonio. Y yo dije, voy a ver si esa vaina es ¿Y verdad, sí? marica. Y sí, Ah, yo nunca lo había significa, traducido. la traducción literal es el demonio. ¿El demonio? Sí, ¿Y cómo es que se llamaba el man? Vlad Dracul. Vlad Dracul. Vlad el demonio. Mira, Vlad el empalador.
El man fue un hombre de acción. El man se enfrentó con su ejército a los turcos muchísimas veces. Y el man gobernaba con mano de hierro. Y el man llegó a empalar a todos los habitantes de una ciudad Ese en la man que conquistó. estaba loco. Re loco, marica. Además de que fijo, todas esas muertes ya las estaba ofrendando. Sí, re sangriento. Otra persona que se tiene también que fue como vampiro Sí. en Europa, la condesa húngara Erzsébet Báthory. A principios del siglo XVII asesinó a numerosas muchachas en su castillo porque creía que con la sangre de las chicas se iba a rejuvenecer. Y tomaba baños. Hay mucho registro de ella también. Pero yo creo que también los otros tomaban baños y esas cosas, solamente que como es mujer, entonces, ay, sí. ¿Sabes de qué me acabo de acordar? ¿Tú te ¿De acuerdas qué? en Game of Thrones? La persona que no se haya visto Game of Thrones, spoiler alert, spoiler. ¿Te acuerdas en Game of Thrones? 17:33, 17:33. La bruja que se rejuvenecía En la leche. Digo, en la sangre. en la sangre. ¿Sí te acuerdas que hay una escena en la que ella se mete en la tina así, que Sí, está en el ya es como castillo casi del al rey? final. Antes de Casi. cuando ella ya está para morir. Cuando sí, Sí. que se mete en la tina así, Que la full muestran sangre. con su collar ahí. Epa, sí. Eso pudo haber sido referencia de esto. O esto referenció de eso. Yeah. Porque, o sea, me refiero al hecho real, ¿no? Y más adelante, con la invención de la imprenta, se empiezan a regar toda esta época de historia porque Claro. ya las historias orales se convierten en libros y los escritores pues ya empiezan a, marica, a... ¿Cómo se dice eso? A Rotar. masificar Ah, ok. las historias y ya se riega la historia de los vampiros por toda Europa. En esa época, eso fue como en la Edad Media, ¿sí o qué? Sí, por ahí. Se masifica el tema de los vampiros Jamaica. La gente quería ser vampiro, daba, o sea, se volvió Sí. la locura. Es como- Entonces, imagínate tú a la gente ver cómo había, o sea, a qué aspirar, ¿sí me entiendes? Sí. Eso se volvió un boom, eso se descontroló y claramente empezaban a cometer crímenes, a violar, a matar, por chupar sangre y no sé qué, y a hacerse los malos ahí del cuento. Y entonces eso llamó la atención de las autoridades y se empiezan a armar las chupamelculos por todo el lado. Sí. Gracias a esa masificación, obviamente. Incluso hay asesinos en serie en esa época que puede que lleguemos a mencionar que utilizaban el vampirismo para ocultarse, para que no los cogieran. Sí, también. Bueno, mira, en 1710, en Prusia, Prusia. Eso muchas... es por allá, todo para ese lado. Prusia actualmente queda en lo que es Polonia, Alemania y Rumania. Para allá, para ese lado. Allá muchas de las muertes, marica, que se causó en ese año, todas se las echaban culpa a los vampiros. Y entonces lo que hacían Oh, era sí. que se puso de moda ir a exhumar los cuerpos y les arrancaban la cabeza porque decían que esa era la forma en la que no se levantaran los muertos. Como que también es a crear la mala fama, ¿no? Porque entonces cualquier lepra, cualquier flu, cualquier cosita que les daba, entonces ya no, eso es como no sabían cómo explicarlo, vampirismo. Sí. En 1725 es el primer juicio que se tiene registrado contra un vampiro. Y fue en Kisilova, en Prusia. A un campesino, marica. El man se llamaba Peter Pogojowicz. Ok. Que supuestamente el man estaba muerto y que el man se levantaba de su tumba y cuando se levantaba empezaba a violar a mujeres, mataba a la gente y no sé qué. Eso está más rebuscado que un berraco y empecemos por que si era campesino no podía ser vampiro. Sí, porque supuestamente Porque eran los de plata. en la Edad Media eso ya se empezó como a clasificar, ¿cómo se dice? A ubicar en alguna clase, en algún A estrato. estratificar. Se empezó a estratificar y ya era algo a lo que se aspiraba. Lo vendieron así para ganar adeptos, ¿para qué más? Sí, claro. Y entonces, marica, a esta historia con este señor, el juez lo que dijo fue de que para poder ya finiquitarlo, matarlo, tenían que ponerle una estaca en el corazón. Ok. Y de aquí ya empezamos a ver que se empiezan a construir las leyendas para vampiro moderno. Ajá. Además de que, no, pero espérate un momento, porque hilemos un poco.
eso que tú me estás contando de que en ese momento estaban con lo de la estaca, ¿y en qué año fue en el que empezaron a encontrar los cadáveres con estacas y así todos torcidos y no sé qué? ¿Eso fue para esos mismos años? Pero eso fue en otra área, ¿En otra locación? en otra locación. Sí, eso fue para la misma época, Para lo mismo. 1720, entre 1725 y Ah, ok. 1732. Ah, listo, listo. Perdón, perdón. Sí, sí fue en la misma época. Y más adelante, en 1732, durante la misma época, qué casualidad, oye, sale un libro con tema de los vampiros. Se llamaba La Dissertatio de Caveribus Sanguisuis. ¿Por qué son así? Marica, qué nombre tan hijo de madre. Guisu, guisu. ¿Qué Es, era el sanguisu, guisi? es como la disertación de cadáveres sanguinarios. Ah, sanguinarios. Sí, de John Christian Stock. Sanguisi, guisi. Sanguisuis. ¿Y por qué nos ponen esos nombres a nosotros? Que somos bien disléxicos. Sí, marica. Y ya más adelante, marica, el vampirismo cogió una moda tan grande, tanto así, que incluso durante 1849 se descubrió la enfermedad del anthrax, pero Ajá. la gente no le dio tanta importancia a esta nueva enfermedad que se había descubierto, sino que la gente Por estaba estar chimbeando con con el el vampirismo. vampirismo. Sí, O sea, marica. yo creo que decían como a mí que me dé Antrax para que me coma un vampiro. O sea, ¿qué es eso? Por Dios. Marica, es que la gente cuando tiene un tema en la cabeza, no hay nadie que se lo quite, y los Prefieren, vampiros. prefieren que los muerda un vampiro a que les dé Antrax. De hecho, ni siquiera sabían que era Antrax. Sí, no sabía que era eso todavía. Las modas, el entretenimiento. Es que no recuerdo muy bien, pero yo leí hace un par de años atrás de que los vampiros modernos eran las personas que comían carne cruda. Como la carne cuando está cruda todavía alcanza a botar un poquito de sangre, que eso Así, eran que los vampiros modernos y tal. 3/4 que llaman. No, cruda, 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 Que está no. botando así. Hay gente que come así y en los restaurantes pielas, pues no cruda, 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 pero sí que esté más bien bien tiernita. Ajá. Que ya cuando, o sea, digamos, hay un punto en el que tú masticas la carne y de lo cruda no la, o sea, no estás acostumbrado a comer esa textura. Entonces no es fácil masticable. Ok, te Hay entiendo. gente a la que le gusta eso. Yo hasta ya no llego, a mí liquidita y ya. Uy, no, Tres amiga. cuartos. No, a mí la carne siempre me ha gustado bien cocinadita, tostadita. Dicen que así no se le siente tan bien el sabor a la carne, que no es recomendable, pero a mí me gusta así, marica, suerte. Yo no sé. A No, mí, yo o sí sea, que... es que depende también de cómo se prepare, porque hay carnes que sí. Hay nosotros aquí hablando de carne y cómo era. Vampiros, vampiros. Depende del sazón, amigos, depende del sazón. Ya. O sea, por culpa de ese boom tan grande, tan descontrolado, tan fuerte, o sea, que hubo, ya la religión y todas estas entidades les empezaron a poner el tate quieto. Más que todo la religión, obviamente, con la Inquisición y todos esos temas, y les puso al perro, al hombre lobo, Al hombre supuestamente, lobo. ¿no? Ahí es cuando hace un trato con el hombre lobo y le dice, yo lo perdono a usted y lo evangelizo si usted me ayuda a cazar a estos manes. Porque están haciendo la chupame el culo allí en la otra cuadra. Entonces luego le dice, listo, todo bien. No todos, obviamente, escuchen nuestro último episodio, amiguitos, donde hablamos de eso. Sí, los hombres lobo. Sí. Y, y empezaron a cazarlos, y empezaron a inventar un pocotón de vainas también. Y a nivel como social también se empezó a inventar y a crear toda la parte simbólica. Porque ahí es cuando empieza a desarrollarse todo lo simbólico. Como ya se empezó a masificar, como ya se empezaron a ver también más casos, entonces ya empezaron a revisar, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en la mente de la gente? ¿Por qué son tan estúpidos? No mentiras, pero ahí es cuando ya empiezan también a salir todas esas... Deconstruyamos al vampiro. A ver, hágale, sí. Ven, antes de que deconstruyamos al vampiro, una cosita que me acabo de acordar. Ahí cuando tú mencionas lo ¿Qué? de Sí. la iglesia, aparte de los hombres lobo, ellos también empiezan a contratar así a estos mercenarios
como para que casen a los vampiros. Y de ahí es de donde nace la Van historia, Helsing. exactamente, de Van Helsing. Estamos conectados. Van Helsing es, o sea, no se tienen datos como tal reales de que el man sí haya existido, porque tú sabes que la iglesia siempre quiere mantener esas vainas como que Además de que escondidito, fijo, no fue solo uno. pero sí existe, o sea, la historia de Van Helsing como tal, de Van Helsing, ese nombre, ese apellido, es una historia, o sea, es un cuento, una novela, ¿ya? Pero seguro, como todas las La historias historia fue antiguas, basado en algo que pudo sí haber pasó. estado Exacto. basado en algo que realmente pasó. Exactamente. Ya solamente quería mencionar a Van Helsing porque es que en muchas películas y en muchas historias Van Helsing es un personaje Sí, importante. es chévere la película. La hace X-Men. Digo, Wolverine. Wolverine. Básicamente, como dijiste tú al principio, como que son, o sea, se dividen en dos, o son dos, o tienen dos características principales. O son energéticos o son ya físicos. Físicos. Y les tengo una mala noticia. Existen. Ah, así como en el episodio anterior del hombre lobo decíamos que básicamente el hombre lobo es un niño herido que extremiza su fuerza bruta, tóxica, Sí. para agradarle a su papá, a quien odia y al mismo tiempo ama y quiere impresionar. El vampiro es un niño o una niña que desde pequeño hizo clic como con el sadismo, como con la rabia, como con, se dice parafilia. Ah. Que es como las personas que sienten placer a través de la agresión. Ok, sí. Eso es lo que estaba a punto de decir, sí. Sí, sí. Entonces, un niño que desde pequeño tiene contacto como con esas imágenes, como con esas situaciones, y le hace un clic, marica. ¿Por qué le hace clic? Pues no sé, le hace un clic. Algo le revienta por allá en su mente. Sí. Hay asesinos en series que son así. Y crea como ese fetiche. Sí. Y lo desarrolla a través de los años, ¿no? Entonces, eso es básicamente como el simbolismo detrás de la psique, el trastorno mental. Ok. Así es como lo tienen clasificado. Ok. ¿Listo? ¿Cómo lo tienen clasificado? También hay otro, o sea, otra característica a la que ya le tenemos nombre científico. Ok. ¿Listo? Que se llama perdón. Las palabras. Hematodoxia. ¿Listo? Ok. Comúnmente se conoce como anemia perniciosa. Anemia, o sea, están súper, hiper, mega pálidos. Esa es como la parte, no, como ese trastorno, digamos, físico que le hace tener esa sed de sangre, Ok. ¿sí? Sí. Y se le conoce como una anemia, o sea, eso tiene una explicación científica, jamaica Sí, médica, obvio. ¿sí? Pero anemia perniciosa, es un pernicioso con la sangre. Ok. Ya, listo. Así es como nosotros lo conocemos, como que científicamente en la parte psíquica y en la parte anatómica. ¿Listo? Como vampirismo clínico, que es lo que estaba diciendo, que él es un sádico pedófilo de mierda. Oh my God. Calmación. Que se excita con el dolor y tiene fetiches re raros. ¿Listo? Y la anemia perniciosa, que es que le gusta tomar sangre. Ok, sí. Ya, esas dos son las que tenemos. Pero, o sea, más allá de que tengan como esa simbología y de que ya sepamos y los hayamos como clasificado, entre comillas, pues sí existe la parte energética, Sí, ¿cierto? Que es la otra que tú estabas diciendo. sí, Y hay vampiros energéticos, que sí. básicamente lo que ellos tienen es como un vacío y una falta y desinterés de reconocer sus propias heridas. ¿Qué significa esto? O yo no sé si me estoy haciendo entender, yo no soy ni psicóloga ni nada, marica, estoy dando lo mejor de mí. Que tú tienes una herida y no quieres mirarla, entonces lo que haces es llenarte con satisfacción de otros. Ok, sí. Entonces ahí es cuando vienen esas personas de una u otra manera o de cómo les hayan enseñado a hacerlo, a criticarte, los narcisistas. Eso sí. Esos son los primeros en la lista. Que, o sea, ya todo el mundo baila. No, yo creo que por lo menos
todo lo que estamos escuchando, y yo me incluyo nosotros también, conocemos por lo menos una persona en nuestra vida que es así. Sí, Hemos conocido a alguien que es así. uy, sí, son súper pesados. Uy, paila, sí. Lo que tú decías, esa persona en la compañía que llega y te unta de todos sus problemas, que es como la criticona, la quejona. Sí, que nada le parece, todo está mal. Eso bla, también bla. energéticamente a ti te roba energía. La que es la víctima. Entonces viene y te cuenta todos sus problemas y tú quedas como, uy, puta, suicidémonos todos, un suicidio colectivo. Eso es también el robarte la energía. Ahora, no todo el mundo, porque sí, o sea, hay que saber observar a la Sí, gente. obvio, hay veces que las personas están pasando por momentos ya. Hay otros Sí, que sí, son sí. toda la puta vida. Ajá, todo el tiempo, como que tú ya también lo identificas, como Sí, que sí. esa persona no, uy, no me gusta estar con esa persona, o sea, hay que poner límites. Entonces, básicamente, esas son como las dos ramas. La anatómica, tres ramas, básicamente. tres ramas, la sí. anatómica, la mental, psíquica Y la energética. Y las tres existen. En una o en muchas, o sea, por separado o en todas en una. Por ejemplo, justo en estos días, Jamaica, ¿Qué pasó? voy, me encuentro la noticia, la dejé en las redes sociales de otra historia, Pat. ¿Qué encontraste? Que a esta cantante Taylor Swift Sí. le encontraron, o sea, en una mansión que ella vendió, encontraron resto de cadáveres de yo no sé qué. Sí, marica, sí. Todas las historias que hay a través de los famosos de ese tipo de cosas, de cadáveres y de todas las historias que hay de niños perdidos Sí, marica, sí. Es más, ahora, ay, fue madre. y Ahora de que, personas también desaparecidas. ahora que dice de personas desaparecidas, imagínate que yo también me encontré por ahí de que en los 60s, en los 70s, una niña de 14 años se perdió en el Vaticano y nunca apareció. Y Imagínate. el Vaticano nunca habló nada, nunca dijo nada. O sea, sí se perdió dentro del Vaticano. A mí me han dicho varios pajaritos y he leído, de hecho es más he leído que a mí me han dicho, que las personas en el Vaticano es que los que tienen los zapatos, como hay un grupo de como sacerdotes, yo que sé, Sí. que tienen unos zapatos rojitos, Ajá. que ellos tienen que ver con ese tipo de trabajos. ¿Ah, sí? Amigos, esto es un programa de conspiraciones. Sí. Ojo con lo que estamos hablando acá, no se me vaya a delicar. Con respeto. Pero eso es lo que hice. Sí, sí, sí. Yo traigo el chisme. Eso yo lo había escuchado también, sí, marica. Entonces, todos los empresarios que están involucrados con abuso a menores, pedofilia y todo eso, ¿qué? Sí. Y ahora me van a venir a decir que los vampiros no existen. Sí, ¿Estás obvio, pillando? sí. Entonces, bueno, en fin, todas estas seres, todo esto, básicamente ellos tienen su propia red de control. Así como nosotros tenemos nuestra red de control, ellos tienen su red de control a la que tienen que alimentar con todo este tipo de acciones. De acciones, sí. Y de actividades. Ajá, porque eso es lo que los nutre y los hace poderosos y los hace ser grandes y los hace tener a más gente jodida Sí. por medio de muchas cosas que nos venden todos los días. Hoy me acordé de una vez que tú sabes dónde es Ceci. Sí. Yo estaba con unos amigos y había un amigo que tenía una novia. Ok. Bueno, una chica con la que estaba saliendo. Estaban saliendo. Y ella era así súper gótica. Y le encantaba el tema de los vampiros y era como seguidora de esos temas. Ok. ¿Sí? Pues normal, a mí. Sí, normal. Normal. Pero entonces a mí me dio mucha curiosidad porque en un momento nos pusimos a hablar y empezó a inyectarme feminismo. No, mis amigas feministas saben que yo no me identifico con esos grupos. Pero entonces hay personas que de primerazo se chocan. Sí. Y era inyectármelo. Y entonces hubo un momento en el que yo le dije, ¿tú te das cuenta que una de las cosas que a ti más te gusta, que es todo lo de vampiros y eso, es en realidad una cortina, así se lo dije, patriarcal, linda y jue madre? Entonces a la chica no le gustó lo que yo le dije. Y pues como que se rayó y no pude seguir hablando. ¿Cuál es la primera película que tú hayas visto de una mujer vampiro? Aparte de las últimas, o sea, donde la protagonista, donde Drácula sea una vieja, mejor dicho. De la única que yo tengo en la cabeza así es Underworld. La única que me acuerdo ahorita sí, la primera que se me Y viene a la es cabeza. nueva. Y es nueva, sí, es nueva. Entonces, eso es una ilusión que nos venden en las películas y en cuanto a las películas es que nos basamos para sacar este tipo de información. Y ellos en realidad lo que están haciendo es vendiendo una cosa que se llama realidad predictiva.
O sea, te venden la información para que cuando tú la veas no la creas porque piensas que es ficción. Sí, De eso la lo que han viste hecho en la mucho. televisión. Sí, Entonces, cuando tú ves cosas raras en tu cotidianidad, dicen como, ay, no, ya estoy pensando, ay, estoy muy estresada. sí. Y no le pones atención a lo que en realidad está pasando. Y pueden estar pasando cositas, gente. Pueden estar pasando cositas. Eso es como los agentes de desinformación. Esas son películas de desinformación. Pero a su vez, yo me puse a pensar, así soy yo. Perdón, amiguitos y amiguitas, así soy yo. Yo me puse a pensar, de todas formas, Jamaica muestran más al hombre porque el hombre es, el sexo débil es el hombre. Y la mujer es en realidad la que es la jefa, pues. Según lo que tú Según lo que yo estaba en investigaste. ese momento, no introspectando. Ah, ok. ¿Por qué? Porque estos seres se identifican, o sea, como que ellos leen mucho el líbido en las personas. Ellos, por ejemplo, son unos perros a huesos para las feromonas. Entonces, eso es como que lo que ellos leen y por ahí es por donde ellos buscan a sus víctimas prácticamente. Ok. Por eso me comentaba más adelante que lo del ajo los desorienta. Oh, sí, Porque no pueden exactamente. captar las feromonas. No pueden captar ese tipo de olor. Mm. Y no sé. Interesante es tu introspección. Sí, bueno, listo. Entonces, eso tiene que ver mucho con el libido de los hombres y de las mujeres. Y teniendo en cuenta esa información, básicamente el libido es la energía sexual. El hombre es el sexo débil porque el hombre cada vez que eyacula prácticamente está botando energía. O sea, amiguitos, cada vez que ustedes eyaculan están botando energía. Sí, sí, cierto. A la media. A ver. Mientras que la mujer es un recipiente, contiene, transforma. A lo que iba con todo eso es que eso también es demostrado en la industria. El hombre es más fácil de corromper. El hombre como porque siempre es el que está en el business y no sé qué y sí sé más. Y siempre, o sea, sí, es más fácil tiene un hueco emocional muy grande y por cualquier lado se le pueden meter a un hombre. Por plata, por lujos, por viejas, por amor. Sexo. Amor también. Y sexo. Entonces, esa fue mi introspección de, con que la mujer es el sexo débil, ni qué monda. Aparte de que son súper narcisistas, estos vampiros modernos, también son súper obsesivos, ¿no? Con sus víctimas, con las personas con las que quieren trabajar y tal. Y como estaba explicando, al hombre ser el más débil, entonces le venden mucho el poder. Sí. Y a cambio de poder, pues dan muchísimas cosas. Por eso en las corporaciones vemos tantas cosas torcidas con los hombres. Todo lo que pasó con lo del cine, con lo del director de cine que abusaba de las actrices por papeles y todo ese visaje porque creen que lo hacía. Oh, sí, sí, me acuerdo del man, sí. Eso hace parte de una red más grande que ellos mismos tienen que alimentar. Abastecer, sí. Y nosotros vamos allá como borreguitos. ¿Por qué? Porque tenemos la mente programada para sus propios fines, marica, desafortunadamente. Mira que también en lo que estaba como averiguando más a nivel simbólico, encontré, tú sabes que en muchas películas y muchas de esas, como ese material muestran de que cuando te muerden te contagian. Sí. Imagínate que eso fue como un mito, por decirlo así, que se inventaron también para que a la gente le diera miedo el contagio al sífilis, weón. Ah, ok. Pero el sífilis es por relación sexual. Sí, por eso. Pero la simbología, Ok. contagio. Sí. Me muerdes, me contagias de vampirismo, me comes, me contagias de sífilis. Ok. Sí, Sí. juegan con esas asociaciones que hace el ser humano, porque las hacemos. Sí, sí, sí. Aparte de que, así como ellos rastrean nuestras feromonas, ellos también están botando sus propias feromonas Para encantadoras. atraernos a nosotros. Sí, y por eso es que esos narcisistas, esos controladores, por eso es que a veces es tan difícil decirle que no a una persona cuando está ahí en su victimización más profunda y violenta, porque a veces incluso es hasta violenta, y dicen, no, marica, es que no le puedo decir que no, porque, uy, Sí, eso, pasa, sí, ahí, marica, sí. por ahí va la vaina. Pues, ¿sí me entiendes? Sí, Eso sí, es lo sí. que dicen mis pajaritos. Los pajaritos. Oye, esos pajaritos me los vas a presentar, están Sí. bien Y que informados. hay mucha simbología religiosa, que la cruz y que el agua bendita y que con eso, que en realidad
eso como que aporta a un colectivo de esas creencias, pero que su efecto es mínimo. Sí, o sea, resulta sucede y acontece que como esas tradiciones se pasan ya incluso hasta genéticamente, ¿no? Sí. Porque la creencia traspasa los muros energéticos a la manifestación y se vuelven manifestación acá. Entonces que por eso ese tipo de cosas le pueden hacer daño a los vampiros, pero que en realidad es mínimo. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, si es tú ves a un más, vampiro, no le saques una cruz que en realidad no le vas a hacer nada. o sea, el hecho de que en caso tal le llegues a hacer algo es más porque uno cree que le va a hacer algo que porque en realidad le hace. Sí, efectivamente. Eso es como los tulpas, marica. La creencia de que el agua bendita puede hacerle daño a un vampiro, eso es el tulpa. Porque si tú crees que le puedes hacer daño, le hace mínimo daño. Si no, no le funciona. Exacto. Todo eso es como la misma operación. Se alimentan de tu creencia. Sí. Y en final, pues básicamente años de los años se han venido alimentando de sus energías y sus rituales y sus magias y sus vueltas y sus personas y todo eso, pues. Y Esos son ojo, los vampiros. nosotros tenemos que las primeras veces los registros que se tienen en China, el siglo III antes de Cristo, y que se tienen con los mesopotámicos hace 5000 años y qué tal, pero esos seres pueden que estén de mucho antes, como te habías comentado. De hecho, Jamaica, hay por ahí como escritos y cosas así, donde básicamente se habla de que antes de que las civilizaciones más antiguas que nosotros conocemos se crearan como tal, ya habían tratos entre familias, entre entidades, para empezar a traer esos seres aquí. O sea, como más fácilmente. Sí, para ayudarlos a establecerse más fácil acá. Ajá, desde muchísimo antes ya están aquí creando su maquinaria. ¿Por qué? Porque es la dualidad, hace parte de la dualidad que vivimos. Ve, y esa es Estos, una de las teorías que se tiene estos vampiros me de los pusieron vampiros. muy trascendental. Esos son los vampiros, los muertos en vida, ¿no? Porque entonces yo hacía una asociación también Jamaica que era como el lobo es la ansiedad. Ok, ¿Sí o qué? sí. Porque es una bestia que representa la ansiedad. Mientras que el vampiro es una bestia que representa la depresión. Oh, sí. Porque el vampiro es así como... se supone que la sangre o la energía que ellos se chupan o consumen o bueno, whatever. Ay, te estás pillando. Se deposita básicamente en la médula espinal. La médula espinal es como el conductor energético que tiene nuestro cuerpo nervioso, eléctrico, perdón. Sí, como la antena que conecta con Ajá, los... exactamente. Y que ellos se quedan aquí con la energía suficiente para vivir. Como que por eso es que siempre el mínimo esfuerzo. Y además sus cargos, entonces obviamente el mínimo esfuerzo. Estás pillando. Sí, para poder mantenerse acá. Entonces imagínate. Hay muchas películas donde cuentan como partes de las historias y todo eso, ¿no? ¿Tú tienes algunas? Uy, es que hay muchísimas películas. Lo que pasa es que ya hablando de entretenimiento y Hollywood. de las películas, pues ellos toman de base una película como tal y ahí empiezan a desprender y le empiezan a crear más cosas, ya. Sí, No necesariamente porque esté basado en algo o porque haya algo escrito de eso. Por lo general casi todas las películas de vampiros están basadas en la historia de Drácula. sí, esas son las más famosas, ¿no? Sí, No, pero Drácula es todo un personaje, marica. De Drácula toca hacer más sí, adelante. de eso es... No, marica, solamente de Drácula se va la de tiempo. Otra historia. Sí. Mira que la primera película que se tiene basada en el mito de Drácula fue en 1922. Ajá. ¿Blanco y negro? Blanco y negro, Ok. sí. La primera versión teatral de Drácula fue en 1923. En 1927 se hizo la primera producción teatral Hispanoamérica, o sea, de habla hispana. Y fue un señor que hizo la obra en España. Ah, ok. En 1931 hacen otra película de Drácula, la Uf. hizo el director Tom Browning. En 1935 el director Robert Bloch hace la primera película de ficción
tomando en base a Drácula. ¿De ficción? Ok. Sí, porque las primeras eran, De drama y suspenso. Al principio eran más así, ¿no? sí, eran Y más ya así. después le empezaron a meter violencia Sí, ya las empezaron a volver películas de acción. de acción. En 1936, mira, la primera película de una mujer vampiro se llamaba La hija, o se llama la película, La hija de Drácula, que fue protagonizada por Gloria Holden. Pero es la hija de Drácula, no es... O sea, tienen que estar metido Drácula, el hijo de puta. Así de narcisista es de pichurria que mira, hasta no deja a la hija en paz. En 1958, la productora Hammer hace la primera película sobre Drácula. Ya empiezan a modernizar un poco la historia de Drácula. En 1967 sale la película El baile de los vampiros, que era más como una sátira sobre los vampiros. Ok, comedia. Sí. En 1970 sale la primera película en español sobre vampiros. ¿Qué cantidad de películas? Y yo en este momento solamente me acuerdo de El Amanecer. Ah, no, ¿cómo era que se llamaba? Ay, ya se me olvidó. La de Tarantino. Sí. Ese sí, yo estaba pensando en eso también. Mira, en 1975 sale una película de Stephen King, Oh, Salem Slot, que se traduce como La hora del vampiro. Esa película, por los comentarios que he escuchado, dicen que es buenísima. creo que esa yo me la vi, pero cuando pequé no me acuerdo. Veía más cine de terror cuando pequé que ahora. Sí. Por tu Bueno. culpa. En 1994 sale una de tus películas favoritas, Entrevista con el vampiro. En 1998 sale la que tú estabas diciendo, Blade, protagonizada por Wesley Snipes. Oh my God. En el 2004 sale Van Helsing Ajá. con el actor este que hace de Wolverine. Y en el 2008 sale la primera película de Crepúsculo. Pero ¿y Underworld? No tengo la fecha en la que sale Underworld. Bueno, esa es más o menos como con Van Helsing. Esa es más o menos para la época de Van Helsing, sí. Y después el Crepúsculo. No confundan Crepúsculo, Crepúsculo con un crespo. En el... Ven, y así ya de entretenimiento, marica. Muchas películas yo no he visto muy pocas. Y hay series, hay un montón de series, marica, que también hablan sobre vampiros. De las que me acuerdo así que tengo en la cabeza, las primeras que se me vinieron fue, no sé si te acuerdas de Buffy, la cazadora de Uy, vampiros. Buffy. Uf, claro, Buffy. Esa era bacana. Sí. Y la otra que me acuerdo así Clásica. es Los diarios de un vampiro, The Vampire Diaries. Uy, no, pero eso ya Esa muy vaina es nuevo. drama, eso es no Sí, sé qué. no, eso ya es gospel. Gossip. Sí, Gossip vampiros. eso es más nuevo, pero también es una serie. Y obviamente en el mundo de los cómics, Blade es del mundo de los cómics. Blade es de los cómics. ¿De los cómics de Marvel? De Marvel. Oh, ¿sí? Sí, Blade es de Oh, Marvel. Mira tú. Toda una industria de Hollywood alimentándose también de eso ¿Y quién, monetariamente. quién quita si de esas películas, maricas, saldrán fondos para esos seres o para vainas que tengan por ahí en el underground? Uf, ya me llenaste la cabeza. Obvio que sí, Jamaica. Claramente. Y ojo, lo que yo les comentaba, o sea, no hay registros como tal de que se basen esas películas en algo o en alguna historia. Por lo menos Van Helsing sí se basa en esta figura Del cazador. del cazador, y todas vienen como que de Drácula. Y si se ponen a pensar un poquito, incluso Underworld, no sé si te acuerdas, marica, de que el vampiro más viejo, que es como el rey vampiro, si no estoy mal, creo que es Drácula, marica. Pero en No fin, me acuerdo. no me acuerdo, pero creo. Va a tocar pillarla otra vez. Bueno, Yami, pero espérate un momento ahí. Ya habiendo conocido tú las dos caras de la moneda De los vampiros. y de los lobos, de los licántropos y de los vampiros. ¿Con cuál tú, psicológicamente hablando, te identificas más? Psicológicamente hablando, con los lobos. Yo también me voy más como con los lobos. Y así ponle tú con cuál me identifico, si me gustaría ser más vampiro, me gustaría ser más lobo, me gustaría también ser más lobo, marica. Los vampiros sí que son de clase y no sé qué,
Pero no, me gusta más a lo bestia, a lo animal. Yo entiendo, pero en ese sentido a mí sí me gustaría ser vampiro. Porque soy más limpia. Qué mamera, marica. Uno cada rato convertido en lobo ahí. ¿Qué tal que el lobo coja pulgas, parce? No, puta. Ey, pero mira, si te Oye. conviertes en lobo, cada vez que te conviertes en lobo, rompes la ropa, así que tienes que estar comprando ropa cada ratico, No, marica. la chimba, usted sabe que a mí no me gusta estar comprando. Y a la final también son muchas las... O sea, me acabo de dar cuenta que la personalidad es muy parecida de un vampiro a un gato y de un hombre lobo a un perro. Sí, es cierto, sí. Tengo la psicología de un perro, pero la personalidad de un gato. Ay, Dios mío. Qué Como enredo tan hijo de tú eres Cat Dog, el de Nickelodeon. puta. Cat dog. Bueno, Jamaica, no nos podemos ir yendo sin antes despedirnos. Más redundante, ¿para dónde? Recuerden, amigos y amigas, que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en WhatsApp, en LinkedIn, marica, estamos en todo lado. Como Otra Historia Pod. Otra historia pod. Vayan, dense una vuelta, revisen las galerías, videitos para que se hackeen la cabeza o para que queden ahí pegados. Siga usted y escoja bien pueda. Síganos sin pena. Comenten que aquí estamos para servirlos. Gracias a todas las personas que nos han gastado tintos, que han comentado, que han compartido. Compartan, amigos, compartan. Ayúdenos a compartir para que llegue a más conspiranoicos. Y sigue creciendo la comunidad. Y siga creciendo el parche. Exacto. Jamaica, ¿tú tienes algo más que decir? No, lo último es recordarles que nos sigan en Spotify, 5 estrellitas y muchísimas gracias por esos cafecitos que nos están mandando, están bien ricos. ¿Y tú, Sana, tienes algo más que quieras decir? Estamos en Halloween, parce, estamos en vísperas de Halloween. No, ya pasó Halloween, marica. Pero igual sigue, lo que pasa es que eso es como un fin de semana antes, el fin de semana que es y el fin de semana después. Después. Todavía estamos en vísperas de Halloween. Y yo creo que todo el mundo pensaba que íbamos a hablar de Halloween y de la historia de Halloween. Sí, de la No, bruja. ese es un tema muy, muy profundo. Y que eso aguanta hablarlo en otro momento, no tiene que ser obligatoriamente en octubre. Exactamente, Jamaica. Entonces dijimos como no. Hombres lobo versus vampiros. Ya estuvo muy Amiguitos, chévere. voten. Voy a poner en las redes sociales a ver cuál gana. ¿Cuál les gusta más después de haber escuchado? ¿Hombres lobo o vampiros? Vampiros. Y ustedes votan. Ya, el de irnos. Vamos para adelante.